innovador y nos gustó mucho porque fuera de que es algo creativo que por lo general no podemos soler hacer, nos enseñó mucho sobre cómo eran cada una de las religiones, a tener una nueva visión, a aprender sobre ello, también cómo podemos de formas así manualmente tener una ampliación para poder respetar las diversidades de religiones que hay. A nosotros nos tocó, por ejemplo, la sinagoga, que es un templo que es muy sagrado para los judíos, y me parece muy interesante el que a nosotros nos tocó, porque, por ejemplo, en el periodo del Holocausto muchas sinagogas fueron destruidas. Y con el tiempo los judíos pudieron avanzar y pudieron construir muchas más de estas por todo el mundo. Estos proyectos síntesis en religión nos ayudan mucho a conocer las diversidades de religión, por ejemplo, sus líderes religiosos, sus estructuras, que son muy curiosas. En épocas anteriores sí eran muchísimo más curiosas que hoy en día, ya que no tenían como tanta modernidad y no tenían como tantos materiales, entonces en este momento son muy decorativas, pero en tiempos anteriores sí eran muy simples, pero tenían su estructura curiosa. Si tienen alguna pregunta, nos podemos ir desplazando y observando el producto, alguna de las maquetas más significativas, y si pues alguna duda, inquietud, alguna pregunta, pues tenemos ahí, es más expositivo, más desde el arte. Las mezquitas. Ahí está en el título, mezquitas del Islam, islamismo, mezquitas. Entonces pueden ir dirigiéndoles y explicándoles. Esta es una capilla, todo ese asunto. ¿Cómo? Desde lo artístico, ¿cuál necesitamos elaborar? Pues de los artísticos, la grande, esta de acá que fue una réplica de una catedral en Florencia. De hecho, ahí está la foto. Sí, ahí está la foto. ¿Cuál más podría? Aquella, ese templo católico, ahí se ve que hubo muy buena elaboración. Y de pronto también las pagodas. Ese sí lo traje yo, el templo de Jerusalén, el antiguo. Carlos, yo quiero hacer el recorrido, pero con usted. Para que me diga de que ustedes son bien y me cuente porque No, esta es del cristianismo. El cristianismo está dividido en tres ramas: católicos, ortodoxos y protestantes. Son muy similares, pero se podría decir uno que por la simpleza sería como un templo protestante. Este sería más católico, y aquel que es ya otra estructura como la de Rusia, muy ortodoxo, de la iglesia ortodoxa. Entonces se dividen en esas tres. los ortodoxos Yo les fueron los que se mandaba una separaron. foto del Bilbo Sí. Bilbo. La catedral de Florencia, que tiene al Colosés, es la más grande. Sí.
Esta, no sé por qué está como movida o es estado. Sí, así es. ¿Y sabían que le torcieron las columnas? ¿Sí? Pues Sí, se le torcieron las columnas, es un templo hindú, por eso es tan colorido. Esta es una, No, sí, pero de una mezquita. es una mezquita muy de, como se le ve como la forma de la India. Parece la de la de- India o Pakistán. Este azul me hace recordar a la que es muy grande que hay en Estambul. En Estambul, Turquía, en Turquía. Sí, ¿cómo es que se llama esa? Que es en honor a esa... Santa Sofía. Santa Sofía. Santa Sofía. Muy bien, la mezquita de Santa Sofía. Yo vengo en dirección contraria. Perdón. Sí, eso vemos. Esa es de Italia. Y es casi la réplica, la hizo igualita. Ahí está la imagen y sí, a escala. Pero, perdón, está aquí en sentido contrario. Sí, No, o la a que ver, estoy yo en veo. sentido contrario soy yo. Sí. Está en sentido contrario. No, Claro. cuando los estudiantes los pusieron, me hablaron de que les faltó una torre. Una torre que no se la colocaron, no la lograron Porque colocar. yo veo como esta de Sí. allá, esta parte de atrás como si fueran estas, ¿no? Sí. Yo la veo como al contrario. Sí, sí, este es, claro, desde allá. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien. Felicitaciones, profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. No, el hindú. Ya se fue Mónica.